En cuanto a la síntesis de estrógenos y de progesterona, pues se sintetizan a partir del colesterol. Este transforma, bueno, de colesterol y de acetilcoenzima A, al igual que las hormonas eh, que sintetizadas por los varones. En este caso, pues se sintetizan a partir del colesterol, este lo transforma en progesterona y eh, en progesterona y andrógenos. En este caso sería la androstenediona en particular como andrógeno, y es transformada a su vez por una enzima que en particular es la aromatasa. La aromatasa la transforma en la fase folicular, convierte esos andrógenos a estrógenos, ¿ok? Y sin embargo, en la fase luteínica, como se empieza a formar demasiada progesterona, pues como es demasiada para ser convertida, pues va a haber gran secreción de progesterona a la sangre en la fase luteínica en particular. ¿Qué más? El transporte es igual que en los varones, pues en el caso de la testosterona, en el caso de los varones, pues digo, en el caso de las mujeres, pues se van a transformar igual a través de las proteínas plasmáticas, en particular de albúmina y globulinas específicas para estrógenos y progesterona. Tienen una unión laxa que también le permite liberarse rápidamente a los tejidos. Y la degradación es igual a través del hígado, formando conjugados de glucurónido y sulfatos, excreción en el intestino mediante la bilis, en heces y en la orina. Y en el caso del hígado, pues el hígado va a convertir esos estrógenos que son potentes en estriol, que es casi inactivo en este caso. Por lo tanto, si hay una disminución de la función hepática, pues se va a asociar al hiperestrogenismo, porque pues no vamos a tener la conversión del estrógeno a estriol. En el caso de la progesterona, pues minutos después de secretada va a ser degradada a esteroides, como ya vimos, y pues no tendría un efecto gestágeno, y el hígado en particular lo va a transformar a pregnandiol. La función de los estrógenos en los caracteres sexuales primarios y secundarios, pues estimulan la proliferación y crecimiento de los órganos sexuales y de tejidos relacionados con la reproducción, particularmente pues, sobre el útero y órganos sexuales externos. Va a haber un crecimiento de tamaño sobre estos órganos, ovarios, trompas de falopio, útero, vagina. Va a haber depósitos de grasa en zonas particulares como el monte de Venus, en los labios mayores, aumenta el tamaño de los labios menores. El epitelio vaginal se va a transformar de cúbico a estratificado, que este es más resistente a traumatismos. Hay proliferación del estroma endometrial también, desarrollo de glándulas endometriales, esto facilita la nutrición del óvulo cuando ya se implantó. Hay efectos sobre las trompas de falopio, también induce proliferación del tejido glandular, hace que aumenten el número de las células epiteliales ciliadas. Eso favorece también la movilidad de los cilios y que facilitan que el óvulo pueda llegar hacia el útero para llevar a cabo su implantación. Em, en las mamas, pues va a provocar el desarrollo del tejido del estroma mamario, también crecimiento de los conductos y depósito de grasas en las mamas, eh, responsables del aspecto externo de las mamas. En el caso particular de las mamas, pues el estrógeno va a iniciar el crecimiento de las mamas y del aparato reproductor de la leche, pero requieren forzosamente de la progesterona y la prolactina para terminar de estimular el crecimiento y el funcionamiento finales, ¿ok? Solo los estrógenos no sirven para terminar el desarrollo de crecimiento de las mamas. En el esqueleto también tienen actividad osteoclástica en los huesos, entonces van a estimular el crecimiento óseo por la actividad de la osteoprogesterina y fomentan la fusión temprana también de las epífisis con las diáfisis de los huesos largos. Este es un efecto mucho más intenso en la mujer que en el varón, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Por eso es que la osteoporosis de los huesos es causada por déficit de estrógenos a edades avanzadas, porque si inhiben la actividad osteoclástica cuando ya no hay en este caso, pues estrógenos, ya no hay quien inhiba la actividad estocástica. Entonces, la menopausia, al disminuir la secreción de estrógenos, pues va a haber aumento de actividad estoclástica, va a haber pérdida de matriz ósea, descenso de depósito de calcio y de fosfato, y pues resulta en fracturas y osteoporosis como tal. El tratamiento, pues sería sustitución de estrógenos. El efecto sobre el depósito de proteínas, también hay un ligero aumento en el depósito de proteínas, pero no es tan marcado como en los varones con la testosterona, ¿de acuerdo? Aumenta el metabolismo corporal también y los depósitos de grasa.
En este caso, el depósito de grasa va a ser más abundante que en el caso de los varones y menos abundante en el caso del depósito proteico con respecto a los varones. Hay un efecto sobre la distribución del pelo, pero no es tan marcado tampoco como en los varones con la testosterona. Y en este caso solo se afecta a la región del pubis y de las axilas y está en función de los andrógenos también. Eh, en la piel, pues dan la textura blanda y tersa porque aumentan la vasculatura también, la vascularización, perdón, y también tienen efectos sobre el equilibrio electrolítico. Van a provocar retención de sodio, agua por los túbulos renales, pero no es un efecto tan marcado. Este efecto sí se va a ver muy marcado, sobre todo en las mujeres que están gestando. Ahí sí se secretan grandes cantidades de estrógenos, entonces ahí sí se ve como bueno, causan retención de líquidos en ese punto, pero es por la secreción aumentada, digamos, de los estrógenos. En el caso de las funciones de la progesterona, pues promueve cambios secretores en el útero. Entonces, en la segunda mitad del ciclo sexual femenino, pues se prepara el útero para que se implante el óvulo, promueve la capacidad secretora del endometrio, va a reducir la intensidad de las contracciones uterinas en este caso para que se evite la expulsión del óvulo implantado, perdón. En las trompas de falopio va a promover la secreción de las trompas como nutrición para el óvulo fecundado, favorecen la progesterona el desarrollo de las mamas. Les dije que acuérdense que favorece el desarrollo final de las mamas en el caso de los lobulillos y alvéolos mamarios, hace que las células proliferen, aumenten tamaño y adquieran ese carácter secretor. Eh, 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 eh. Ahora, en cuanto al ciclo endometrial mensual y la menstruación, está dividido en tres fases. Tenemos la proliferación del endometrio uterino, el desarrollo de los cambios secretores en el endometrio y la descamación del endometrio o menstruación. Entonces, en el primer fase, que sería la fase proliferativa o estrogénica del ciclo endometrial, nosotros vamos a tener que al comienzo de cada ciclo menstrual, la mayor parte del endometrio se descama, ¿ok? Va a persistir una capa de células epiteliales, que es la capa de células profundas de las glándulas y de las criptas del endometrio, ¿ok? Entonces, por influencia de los estrógenos, en la primera fase del ciclo mensual, van a proliferar ambos tipos de células. Entonces, hay una reepitelización de las células en los 4 o 7 días después de la menstruación. Va a haber el endometrio aumenta otra vez de espesor a la semana y media siguiente y en la ovulación el endometrio ya va a medir de 3 a 5 milímetros de grosor, ¿ok? Entonces, las glándulas aquí endometriales empiezan a secretar moco. Ese moco forma filamentos que en realidad sirven para guiar a los espermatozoides al interior del útero, desde la vagina hacia el interior del útero. Entonces, esa sería la fase proliferativa o estrogénica. En el caso de la fase secretora, que es la progestacional del ciclo endometrial, esta va a ocurrir después de la ovulación. Entonces, después de la ovulación, el cuerpo lúteo dijimos que está secretando progesterona y estrógenos, ¿ok? Los estrógenos van a liberar o van a producir una proliferación, valga la redundancia, del endometrio. Entonces, la progesterona lo que va a causar es tumefacción y desarrollo secretor del endometrio, ¿ok? Entonces, las glándulas se van a volver más tortuosas, o sea, van a incrementar las células del epitelio glandular se acumulan sustancias secretoras, hay aumento del aporte sanguíneo, incrementa la actividad secretora, y eso es una semana después de la ovulación. Ahí, una semana después de la ovulación, el endometrio ya mide 5 a 6 milímetros de espesor. Entonces, lo que se busca aquí es que el endometrio sea muy secretor para que tenga sustancias o nutrientes necesarios para nutrir al óvulo que ha sido implantado y está fecundado. ¿Ok? Entonces, desde que el óvulo fecundado penetra la cavidad uterina por la trompa de falopio, o sea que son, hasta que sucede la implantación, todas las secreciones uterinas, que también se le conoce como leche uterina, y se le conoce como leche porque la función es que nutra el cigoto, esa es la función, ¿ok? Esa función es que nutra el cigoto en las divisiones. ¿Ok? Entonces, el óvulo implantado en el endometrio, que en realidad ya no es un óvulo implantado, en este caso ya es un, eh,
un embrión. Las células trofoblásticas de ese embrión en estado de blastocisto lo que empiezan a hacer es a digerir ese endometrio para absorbir esas sustancias como nutrientes, que era la función real que tenía todo ese desarrollo de células y de endometrio secretor con nutrientes hasta este punto. ¿Ok? Entonces, ese sería el desarrollo. Iniciamos con la fase menstrual, después inicia la fase proliferativa. Dijimos que inicia incrementando la producción de estradiol y de progesterona disminuye, después disminuye la producción de estradiol y empieza a aumentar la producción de progesterona en la fase secretoria, ¿ok? Se empieza a desarrollar mayormente el endometrio de nuevo y también está a cargo de los cuerpos lúteos, la producción de progesterona y de estradiol, ¿ok? Entonces, esa sería la fase secretoria.